Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, pues buenos días a todas y a todos. Y nada, en primer lugar, pues agradecer a la Junta de Castilla y León la invitación que me ha cursado para participar en esta jornada, a la cual estoy encantado. ¿Vale? Bueno, yo abro un poco la jornada y voy a hablar un poco, voy a sentar un poco las bases, aunque seguro que ya muchos lo conocen, de lo que es el garradón, dónde se origina, cómo se acumula y donde a nivel general, pues donde nos encontramos el garradón en España. ¿Vale? Bueno, lo primero que tenemos que hablar es que, bueno, por el hecho de vivir en el planeta que estamos, y en este caso, pues vivir en lo que es nuestro planeta Tierra, estamos expuestos a una serie de radiaciones ionizantes de origen natural, ¿vale? Es decir, de por sí. Esas radiaciones ionizantes de origen natural básicamente son radiaciones que provienen, digamos, de lo que se llama la radiación cósmica, que provienen, digamos, del espacio exterior que nos rodea, que básicamente pues, son partículas que tienen un contenido energético muy alto, que provienen básicamente del espacio exterior y del Sol. Y luego también estamos expuestos a una serie de radiación natural de tipo ionizante que proviene sobre todo de la desintegración radiactiva de una serie, digamos, de átomos que son inestables y que se encuentran en la corteza terrestre y que luego, como vamos a ver, pues tienen capacidad que durante ese proceso de desintegración que tienen esos átomos van emitiendo una serie de partículas que tienen un contenido energético muy alto y son lo realmente problemáticas. Pero como digo, por el hecho de vivir donde estamos, en nuestro planeta Tierra, ya estamos expuestos sin hacer nada a una serie de radiación natural de origen ionizante. ¿Vale? Se estima que aproximadamente el 87% de la dosis del nivel de radiación, que luego al final radiación estamos hablando de energía, ¿vale? Que recibimos los seres humanos proviene de fuentes naturales, ¿vale? Básicamente, como digo, esa desintegración radiactiva de isótopos inestables que están en la corteza terrestre, esa radiación cósmica y otros isótopos radiactivos que forman parte interna de los seres vivos. Pero lo importante es que de ese 87% aproximadamente de dosis de energía, de radiación que recibimos los seres vivos, los seres humanos, el porcentaje mayoritario, casi un 37%, es el garradón, ¿vale? Por tanto, ya tenemos digamos, un por qué preocuparnos por el tema del garradón. Es decir, que de esa radiación que recibimos, casi la mitad es el garradón. Bien, si hablamos en términos de energía, de dosis de radiación, estoy hablando de términos de dosis que luego definiremos, ¿vale? Y entenderán mejor lo que significa, ¿vale? Luego verán que la cantidad de energía que llega a nuestro cuerpo proveniente de ese garradón, que se llama la dosis efectiva, ¿vale? Pues se estima que a nivel medio, a nivel mundial, aproximadamente los seres humanos recibimos al año, sin hacer nada, como digo, aproximadamente 2,6 milisieverts al año, ¿vale? Pongo un dato que luego Rosa hablará cuando hable de los niveles de referencia. La normativa española habla de 6 milisieverts de nivel de referencia para considerarse como una exposición controlada, ¿vale? Sí, pero fijaros que ya casi la mitad de esa dosis la estamos recibiendo ya de manera natural, ¿vale? Esos 2,6 milisieverts. Y de esos 2,6 milisieverts que recibimos, aproximadamente el 50%, ¿vale? Proviene del garrado, ¿vale? Con lo cual, ya ven que todo nos va llevando un poco a esa problemática que tiene el garrado. Algunos datos para que nos hagamos idea, ¿vale? De comparación, es decir, del garradón recibimos, pero estamos expuestos a otras fuentes de radiación, ¿vale? Por ejemplo, un viaje en avión, pues se dice que recibimos una media de 0,05 milisieverts. Una placa de rayos X recibimos del orden de 0,05 milisieverts. Pero es que cuando nos hacemos un escáner o una resonancia magnética, recibimos entre 5 y 10 milisieverts. Lo cual también esto nos tiene que llamar un poco la atención de decir, a veces somos muy propensos a decir, no, que me manden un escáner, que me manden una resonancia magnética. Ojo, que estamos recibiendo un nivel de dosis de radiación importante, ¿vale? Si vemos comparación con otros países, entre países, aquí un poco, como digo, esas 2,6 milisieverts era un nivel medio, pero si vemos comparación un poco en esta tabla de algunos países, pues fijamos en España. En España aproximadamente estamos hablando que se recibe una dosis de radiación natural, ¿vale? De radiación ionizante del orden de 4,5 milisieverts,
¿vale? Estamos recibiendo, ¿vale? Hay países, por ejemplo, como Finlandia, que están casi del orden de 8, ¿vale? Y de ellos, como ve, mayoritariamente, todo proviene, mayoritariamente, es de esa dosis que recibimos, es del gas radón, ¿vale? Bien, pero entonces nos tenemos que preguntar, ¿y qué es el gas radón? ¿Qué es el gas radón? Bueno, lo primero que tenemos que decir que es un gas radiactivo, como luego veremos, pero de origen natural, ¿vale? Si esto no se produce en nuestra instalación, ¿vale? Si no es como otro agente químico, otro agente físico que podemos tener en nuestra empresa, que bien en la materia prima o bien viene del proceso productivo o el proceso final. No, aquí el gas radón en nuestra instalación industrial proviene del subsuelo, o nos lo podemos encontrar también en nuestras casas y proviene del subsuelo. ¿Por qué? Porque básicamente proviene, como luego veremos, de la desintegración radiactiva de ciertos isótopos, sobre todo del uranio, que se encuentra en las rocas de la corteza terrestre, ¿vale? Es un gas noble. Si nos acordamos cuando estudiamos la tabla periódica de los elementos, lo teníamos allí en la parte izquierda, en esa columna que teníamos con otros gases, el radón, el xenón, ¿vale? Teníamos otros gases. ¿Qué significa que es un gas noble? Es un gas noble significa que no reacciona con ningún otro gas. Y nos preguntamos, hombre, pues si es tan noble, ¿por qué es tan malo el radón? Si dicen que es noble, que no reacciona con nadie. Pues porque realmente el problema del gas radón, como luego veremos, no es el propio gas, ¿vale? El problema son lo que se llama la desintegración radiactiva de lo que se llama sus descendientes de vida corta. Luego veremos cómo ese gas radón se va desintegrando radiactivamente en otra serie de isótopos, sobre todo el polonio, el bismuto, el plomo, y en todo ese proceso de desintegración radiactiva se vayan emitiendo toda una serie de partículas que tienen un contenido energético muy alto. Y esos son los verdaderamente preocupantes. El preocupante no es el gas, porque el gas es un gas noble que no tiene ningún tipo de efecto, ¿vale? Es 9 veces más pesado que el aire. Bueno, esto ya nos da una idea de dónde nos lo vamos a encontrar, porque si hemos dicho que el gas radón proviene, en este caso, del subsuelo, de las rocas que forman parte del subsuelo, y encima es 9 veces más pesado que el aire, ¿qué quiere decir? ¿Dónde nos lo vamos a encontrar? Pues mayoritariamente siempre nos lo vamos a encontrar en las partes más bajas digamos, de nuestras instalaciones, de nuestras empresas o de nuestras viviendas, ¿vale? Por tanto, eso es importante. Por tanto, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de medir, de dónde hay que medir radón, ¿vale? Y a la hora de saber cómo controlar el radón, porque es 9 veces más pesado que el aire. Y tiene una característica importante, y es que es incoloro, inodoro e insípido. Es decir, no lo olemos, no lo saboreamos, ¿vale? No lo vemos, no tiene color. Entonces, claro, esto es un hándicap de cara a identificarlo y de cara a evaluarlo. Es decir, yo en una empresa, en un sitio tengo ruido, si hay ruido, pues sé que cómo me puedo prevenir si veo que hay ruido, aparte de que haga mediciones. Si tengo un agente químico que huelo, pues normalmente tengo polvo en suspensión y lo veo, pues es una forma también de poder, digamos, prevenirme. Pero en este caso, el radón, digamos, es incoloro, inodoro e insípido. Por eso se dice que es el enemigo invisible. No se ve, no se huele, no se saborea, y eso es un hándicap a la hora de prevenir el riesgo. Por tanto, toda esta jornada, como esta jornada que hacemos aquí, el objetivo que se pretende realmente es darle visibilidad a este riesgo que desconocemos, ¿vale? Como he dicho, ¿cuál es su origen? Pues básicamente es ese proceso de desintegración radiactiva de isótopos, sobre todo del uranio, que se encuentra en las rocas de la corteza terrestre, sobre todo rocas de naturaleza granítica y basáltica, ¿vale? Esto no quiere decir que donde la roca, que forma parte del suelo, no sea granítico de naturaleza basáltica, sino que sea, por ejemplo, naturaleza arcillosa, no nos encontremos radón. También lo vamos a encontrar en menor proporción, porque el nivel de proporción de uranio que hay en ese tipo de rocas, por ejemplo la arcilla, es menor, o el nivel de compactación que hay de esas arcillas es mayor, porque luego veremos que uno de los problemas sobre todo es, digamos, aquellas rocas que tienen un nivel, digamos, de desintegración elevado. Aparte, entonces, normalmente las rocas arcillosas están mucho más compactadas y aparte de que tienen menos uranio, por tanto, el nivel de emanación de radón es menor. Pero eso no quiere decir que si yo vivo en una zona que es de naturaleza calcárea o de naturaleza arcillosa, no me pueda encontrar radón. ¿Me voy a encontrar más? ¿Dónde? Donde el suelo es de naturaleza granítica o de naturaleza basáltica, ¿vale? Por tanto, ¿de dónde fuentes del radón? Pues esos minerales radiactivos de la corteza terrestre,
las aguas subterráneas, porque luego veremos que una de las características es que el radón es muy soluble en agua, ¿vale? Y luego materiales de construcción, porque materiales de construcción están hechos de ese tipo de roca de naturaleza basáltica o granítica y pueden ser fuentes de emanación también de granito. Aunque normalmente en los procesos de tratamiento que se hacen de esos materiales de construcción, ¿vale? Generalmente, digamos, si se hacen pulidos y tratamientos, pues eso hace, digamos, que el nivel de disgregación sea menor y la capacidad de emanación del radón sea también menor. Aquí en esta transparencia viene un poco, pues, cuál es ese proceso de desintegración radiactiva del radón, ¿vale? Como ven, el problema fundamental nace del uranio, ¿vale? El uranio es el culpable de todos, ¿vale? Que es el que se encuentra en esas rocas de naturaleza granítica o basáltica. El radón, digamos, el uranio es un material, digamos, muy inestable, ¿vale? Que se descompone y cuando se descompone forma radio, ¿vale? Y el radio forma radón. Hasta aquí no hay problema, ¿vale? En esa descomposición. El problema empieza en la descomposición del radón, porque ese radón, como he dicho, es un gas noble, pero en ese proceso de desintegración radiactiva del radón, ¿vale? Se va descomponiendo en polonio, en plomo y en bismuto, ¿vale? Y en todo ese proceso de descomposición radiactiva es donde se van emitiendo toda una serie de partículas, sobre todo partículas alfa y partículas beta. Las partículas alfa, si recuerdan de cuando estudiamos, las partículas alfa son núcleos de protones y núcleos de neutrones, ¿vale? Y las partículas beta son electrones, ¿vale? Entonces, en ese proceso de desintegración del radón, ¿vale? Que tiene una vida corta muy baja, de 3,82 días, es donde se va descomponiendo en polonio, en plomo y en bismuto, y en ese proceso de desintegración es donde se van emitiendo esas partículas que son las realmente peligrosas, como luego nos explicará el doctor Soriano, ¿vale? Bien. Bueno, aquí tienen un poco más detalladamente lo que es ese proceso de desintegración. Como he dicho, el radón se descompone radiactivamente en polonio, en plomo y en bismuto. El bismuto lo trae en polonio, en plomo, en bismuto y así toda la cadena de desintegración. Como ven, en ese proceso de desintegración se van emitiendo partículas alfa o partículas beta que tienen un contenido energético muy alto, del orden de 6 megaelectronvoltios. Esto es lo que va a hacer luego, como nos explicará el doctor, que tengan capacidad de atravesar la membrana celular, sobre todo de las células pulmonares, producir alteración de lo que es nuestro material genético, ¿vale? Y como luego explicará el doctor, pues producir el riesgo que tiene, que es el cáncer de pulmón, ¿vale? Que tiene el radón, que su origen, como digo, son las partículas alfa, ¿vale? El riesgo realmente no es el gas, porque el gas radón, nosotros lo respiramos, lo estamos inspirando y expirando, inspirando y expirando. Por tanto, el problema no es el gas, el problema es esas partículas que se forman, porque esas partículas son las que tienen capacidad de absorberse, de unirse a otras partículas que están en el ambiente y son las que respiramos. Entonces, cuando respiramos esas partículas, ¿vale?, que están en el ambiente, que a su vez llevan esas partículas alfa y esas partículas beta, es lo que llega hasta nuestros pulmones, hasta los alvéolos pulmonares, y es lo que van a ir produciendo esa alteración, digamos, a nivel celular, ¿vale? Bien. Voy a hablar brevemente de una serie de unidades de medida que creo que es importante porque luego se van a ir hablando durante toda la presentación para que lo entendamos, ¿vale? Cuando hablamos de radiactividad, hablamos, digamos, de actividad o radiactividad, ¿vale? Entonces, ¿qué se entiende por actividad o radiactividad? Pues al final lo que se trata de representar es la tasa de desintegración que tiene un núcleo que es inestable, ¿vale? Y esa tasa de desintegración por segundo es lo que se conoce como becquerelio. Durante toda la jornada verán que se hablarán y dirán que el nivel de referencia son 300 becquerelios por metro cúbico, que la normativa obliga a que se tenga que hacer medidas de remediación a partir de 300 becquerelios metro cúbico, que se considera zona de actuación prioritaria a partir de tanto nivel de concentración de X becquerelios por metro cúbico. Entonces, ¿qué significa eso de becquerelio por metro cúbico? El becquerelio lo que te está diciendo es el nivel, la tasa de desintegración radiactiva que tiene el radionucleido, en este caso el uranio, ¿vale?, que es el que genera el problema. Entonces, cuando hablamos de 300 becquerelios por metro cúbico de concentración de radón, lo que nos estamos diciendo es que se están midiendo 300 desintegraciones por segundo y por unidad de volumen, es decir, por metro cúbico de aire. Evidentemente, cuanto mayor concentración tiene,
Es decir, que eso significa que el nivel de emisión de partículas radiactivas es mucho mayor y por tanto el riesgo que tenemos es menor. Por tanto, becquerelio es la tasa de desintegración por unidad de tiempo, ¿vale? Y cuando hablamos a nivel de energía, hablamos de dosis, ¿vale? Porque al final en el ambiente tenemos concentración, tenemos partículas, pero el riesgo son esas partículas, esa energía que recibimos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de energía, hablamos a nivel de dosis. Entonces, se habla de 3 tipos de dosis. La dosis absorbida, que es la cantidad de energía total que absorbemos por unidad de masa, y luego la dosis equivalente y efectiva. La dosis equivalente es la cantidad de energía de dosis absorbida digamos, en un determinado tejido u órgano, ¿vale? Y en el caso de dosis efectiva es la suma de energía total de todo, digamos, lo que son los tejidos órganos del cuerpo. Y esa dosis se mide con un parámetro que se llama el Siever, ¿vale? Por eso verán que cuando luego hablen de lo que son los niveles de referencia, para considerar una exposición controlada o no controlada, se habla si se supera o no los 6 milisievert al año de dosis que puede recibir una persona, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de Siever, es cantidad de energía que puede estar recibiendo una persona. Bien, ¿y cómo se produce el radón? ¿Dónde se produce? Bueno, pues yo creo que ya hemos comentado también, es decir, ¿dónde lo vamos a tener? Pues sobre todo en aquella zona donde la concentración, digamos, de rocas graníticas o basálticas sea mayor, ¿vale? Porque al final ese radón proviene, digamos, de esa desintegración radiactiva del uranio, ¿vale? Por tanto, donde mayor radón nos vamos a encontrar, sobre todo es en aquella zona donde tengamos suelos más graníticos o más basálticos. Y sobre todo en aquella zona donde los suelos estén más fracturados. ¿Por qué? Porque cuanto más fracturado esté un suelo, se supone que la superficie, digamos, que se expone al aire libre, al aire es mucho mayor y por tanto la capacidad de emanación del gas es mucho mayor y la capacidad de salida del gas es mucho mayor. Por tanto, como digo, a igualdad de suelo, cuanto más compactación, menor capacidad de emanación de radón, cuanto más fragmentación exista de ese suelo, mayor capacidad de emisión de radón. Y luego, un tema importante a tener en cuenta es que el radón normalmente se ve muy influenciado por condiciones de humedad, de presión y de temperatura, que van a ser normalmente las que condicionen la capacidad de movimiento del radón, ¿vale? El radón, sobre todo, se va a mover por 2 mecanismos, que todos cuando estudiamos, que el mecanismo de la difusión, es decir, el radón se va a mover de donde está más concentrado a donde está menos concentrado, ¿vale? Pero mayoritariamente el radón se mueve por convección, es decir, por diferencias de temperatura, ¿vale? Es decir, se va a mover de donde hay mayores temperaturas a donde hay menos temperaturas. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque normalmente las temperaturas lo que originan son gradientes de presión, diferencias de presión, ¿vale? Si nos acordamos cuando estudiábamos la ley de los gases, acordemos que decían que la ley de los gases, presión por volumen es igual a nRT. Presión por volumen igual al número de moles por la constante de los gases y por la temperatura. Por tanto, a mayor temperatura, mayor presión de gas, ¿vale? Pues bien, el radón, con una simple diferencia de presión de 5 o 6 pascales, es capaz de moverse. La presión atmosférica son 100.000 pascales. Imagínense si por 5 o 6 pascales es capaz de moverse. Esto es muy importante porque eso es lo que va a condicionar la diferencia del radón. Y es uno de los temas luego, que como luego por parte de Radon Spain se hablará, a la hora de controlar el radón, hay que ver realmente esas diferencias de presión que te pueden originar esos movimientos y por tanto hay que tenerlo en cuenta a la hora de controlar el radón. ¿Y dónde nos podemos encontrar el radón? Pues básicamente, mayoritariamente, en el aire y en el agua. Bien, cuando hablamos del aire, sobre todo nos lo vamos a encontrar en espacios cerrados, porque el radón, si en el espacio abierto no tenemos, hay radón, pero el radón se diluye. Si una vez que el radón pasa al aire, se diluye en el aire y se acabó el problema. Por eso también, luego por parte de Radon Spain comentará que una de las medidas de control, de remediación, es precisamente las medidas de ventilación por dilución, ¿vale? De los espacios cerrados. Por tanto, el radón siempre nos lo vamos a encontrar en espacios cerrados y sobre todo espacios cerrados localizados en las partes bajas de nuestras instalaciones, porque recuerden que hemos dicho que es 9 veces más pesado que el aire, ¿vale?
Y en el agua, ¿por qué? Pues porque el radón tiene una característica que es extremadamente soluble en agua, es muy soluble en agua. Por tanto, si tenemos aguas subterráneas que se están moviendo por nuestros suelos, que son de naturaleza granítica o basáltica, ese radón que se está generando se disuelve en el agua. Y cuando esa agua luego pasa a un entorno abierto, vuelve a pasar al ambiente, ¿vale? Por eso, la normativa también obliga a que en las instalaciones, por ejemplo, que se haga aprovechamiento o tratamiento de aguas subterráneas, como puede ser, por ejemplo, los balnearios, o como puede ser, por ejemplo, las plantas de aprovechamiento de agua, ¿vale? Hay que medir radón. Esto quiere decir, joder, ya no quiere decir que si voy a un balneario tengo problemas con el radón. A ver, no. El problema no puede ser para el que va al balneario 1 o 2 semanas al año. El problema es para los trabajadores que están trabajando en el balneario y están, digamos, toda su jornada laboral, ¿vale? Pero es una zona donde la normativa obliga especialmente al tema de control de radón, porque puede provenir de esas aguas subterráneas que se utilicen en los balnearios o en las plantas, digamos, de tratamiento termal. ¿Y cómo se mueve el radón? Ya lo hemos dicho, sobre todo por difusión y por convección mayoritariamente, por diferencia de presión. ¿Y por dónde va a entrar el radón en nuestras instalaciones? Pues a ver, el radón aprovecha cualquier intersticio, cualquier grieta, cualquier abertura que haya en la zona de contacto entre el suelo y nuestras instalaciones para colarse, ¿vale? Porque, como digo, por una diferencia de presión de 5 o 6 pascales, ¡buf!, entra el radón, ¿vale? Entonces, cualquier grieta, cualquier unión entre el suelo, cualquier junta de tubería, de desagüe, de sumidero, los suelos técnicos que hoy se utilizan en muchas instalaciones por donde va todo el cableado y encima están las losetas, pues eso son una fuente de entrada de radón importante, ¿vale? Por eso, una de las medidas de remediación que hay que ver es muchas veces, digamos, el tapar esas fisuras, esos huecos, esas zonas de contacto, porque como digo, el radón va a aprovechar cualquier eso, ¿vale? Y como digo, básicamente nos lo vamos a encontrar en las partes bajas. Voy terminando. Por tanto, ¿dónde tenemos radón? Cuevas, galerías, túneles, minas, zonas de obras subterráneas, bodegas, establecimientos termales, ¡pum! Y sobre todo, como luego veremos, en instalaciones que estén en lo que se llaman los términos municipales de actuación prioritaria, que aquí ya no me meto porque luego Rosa hablará de ello. Vale. ¿Y dónde tenemos radón en Europa? Bueno, aquí hay un mapa que pueden ver un poco. La zona sur, como ven, la zona de Inglaterra, ¿vale? Ven un poco la zona, digamos, de la parte de arriba de Europa, ¿vale? Pues ahí, como luego tendrán la presentación, lo pueden ver. ¿Y en España, dónde nos encontramos radón? Bueno, pues en España no encontramos radón, si lo queremos ver. Ahí el Consejo de Seguridad Nuclear en el año 2017 publicó un mapa que se llama el mapa de potencial radón, ¿vale? Que está, sí es cierto que es un mapa que está hecho, digamos, con muy pocos datos y que ahora se trata de actualizarlo a base de mediciones que se están haciendo por las comunidades autónomas y que ahora el siguiente ponente hablará en este caso de la situación específica de Castilla y León. Bueno, es importante conocer un parámetro, que es lo que se llama el potencial radón de una zona, ¿vale? Porque eso también se va a comentar, ¿vale? El potencial radón de una zona, lo que se dice, lo que viene a definir lo que se llama el percentil 90 de esa zona. Es decir, cuando yo digo que una zona tiene un potencial radón de 300 becquerelios, lo que significa es que el 10% de los edificios de esa zona tiene un nivel de radón por encima de 300 becquerelios y el 90% está por debajo de 300 becquerelios, ¿vale? Esto es importante que lo tengan en cuenta porque, como digo, esto va a salir también un poco, zonas de potencial radón, y es lo que sirve para clasificar si es zona 1, zona 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí pueden ver un poco, ya se ve claramente, pues dónde están los mayores problemas de radón: Galicia, Castilla y León, Canarias, Comunidad de Madrid, Extremadura, ¿vale? La zona del Pirineo, ¿vale? Digamos, son las zonas de España donde el nivel de potencial radón es más alto, ¿vale? A nivel, digamos, de Galicia, pues hay más del 10% de zonas con nivel por encima de 400 becquerelios de potencial radón. En la zona del Pirineo entre 300 y 400, en la Comunidad de Madrid entre 200 y 300, ¿vale? Pero hay un poco donde pueden ver la zona donde tenemos más potencial radón, ¿vale? Aquí lo tienen un poco más específico, ¿vale? Se dice que aproximadamente el 17% del territorio español tiene un potencial de radón alto, de nivel de elevado de radón, pero ahí evidentemente no es lo mismo en todo. Esto es el valor medio.
pero aquí pueden ver, por ejemplo, como Galicia, el 70% del territorio tiene un nivel de potencial radón alto, Extremadura casi el 50%, Madrid casi el 35%, Canarias un 20%. Canarias, curiosamente, solamente lo que es las dos islas mayores, Tenerife y Gran Canaria. Y preguntarán, ¿y por qué? Ahí son sobre todo rocas de naturaleza basáltica, ¿vale? Son rocas que provienen, digamos, de lo que es la erupción volcánica, ¿eh? Y dijimos, joder, pero si otras islas como Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y todo también es volcánica, ¿cómo es posible que solamente, si ven el mapa de potencial radón? Pues muy curioso, yo me enteré hace poco, eso, y es por el grado de madurez que tienen las rocas. Las islas de Gran Canaria y Tenerife son las primeras que se formaron en las erupciones volcánicas, entonces son rocas, islas más antiguas, más viejas, con lo cual en ese proceso de maduración, llamémosle así, de la roca, el nivel de granito es mucho mayor que en las islas más recientes, como son Lanzarote, La Gomera, Fuerteventura, El Hierro, que es más reciente. Y es curioso, por ejemplo, también como en la isla de La Palma, que era una isla donde no se había detectado el tema de presencia de radón, tras la última erupción del volcán se han hecho mediciones y en la zona de colada se ve perfectamente en mediciones que se han hecho cómo se van detectando ya, digamos, niveles de radón provenientes, digamos, de la consolidación digamos, del magma que salió un poco en esa erupción volcánica, ¿vale? Y creo que ya acabo con otro tema, que es, aparte, digamos, de lo que es el potencial radón, es importante también un poco hablar, digamos, de lo que es el mapa de clasificación por municipio, ¿vale? Porque, como verán también a lo largo de la presentación, se habla un poco de que los municipios, en función del nivel de radón, se pueden clasificar en zona 1 o zona 2, ¿vale? Municipios de zona 2 son aquellos en los cuales más del 5% del tejido urbano se encuentran en áreas con potencial radón de 300 becquerelios, ¿vale? Y municipios de zona 2 los define la normativa como aquellos en los que hasta un 5%, zona 2 era más del 5%, viven en zonas de potencial radón de 300 becquerelios, y zona 1 son en aquellos que hasta un 5% viven en zonas de potencial radón de 300 becquerelios, ¿vale? Y más del 5% en zonas de potencial radón entre 200 y 300 becquerelios. Como digo, esto es importante porque luego verán que la normativa donde obliga a medir son sobre todo en aquellas instalaciones que estén en municipios de zona 2. Pues bien, en España tenemos del orden de unos 8.500 municipios, ¿vale? De esos 8.500 municipios, aproximadamente la mitad no son ni zona 1 ni zona 2, sino que son zona 0. 2.500 aproximadamente son tipo 1 y unos 1.600 y casi un 20% son municipios de zona 2. Ojo, digo, esto es en base a los datos actuales que hay del mapa de potencial radón, que hay que tomarlo con mucha cautela porque está hecho en base a un número muy limitado de mediciones. Estamos hablando del orden de unas 10.000 mediciones, ¿vale? Cuando, por ejemplo, en el Reino Unido, que han visto cómo estaban de radón, los mapas tienen del orden de 2 millones de datos de mediciones, ¿vale? Por tanto, eso no significa que yo tenga un municipio que digo, es zona 0, no tengo radón. No, a lo mejor es que no se han hecho mediciones y por tanto no hay datos, ¿vale? Hombre, si es un municipio que no es en suelo de naturaleza granítica o basáltica, la probabilidad de que tenga radón es mucho más bajo, pero no quiere decir que no tenga radón, ¿vale? Uno de los objetivos que hay del Plan Nacional de Radón, que se aprobó también el año pasado, a principios del año pasado, es actualizar todos estos mapas de potencial radón, ¿vale? Entonces, por eso las comunidades autónomas, sobre todo, están haciendo datos, están haciendo mediciones con el objetivo de actualizar este mapa de potencial radón, ¿vale? Y nada, yo aquí me quedo, termino, y nada, muchísimas gracias por su atención.